Impresionante, dijo Shane. Me siento cansado. Prueba otro chocolate. No debería haber comido eso. O tal vez debería haberlas comido todo el tiempo. ¿Qué estoy haciendo con esta dieta? Tratando de vivir para siempre. A la mañana siguiente, Ilya se despertó con dos correos electrónicos. Uno era de Farhan, que incluía la declaración que había escrito para ellos. El segundo era de las oficinas del comisionado Crowell, en el que informaba que Shane e Ilya tenían que reunirse con él. Ilya volvió a mirar el correo electrónico de Farhan y leyó el comunicado. El primer párrafo decía claramente los hechos tal y como habían sucedido. Se había difundido un video que mostraba involuntariamente a Ilya y a Shane en un momento muy cercano e íntimo, que Hayden no se había dado cuenta de lo que podía verse en el fondo cuando lo había publicado y enviado. El segundo párrafo era más interesante. Aunque tener la decisión de revelar nuestra relación bajo estas circunstancias no es lo ideal, nos gustaría anunciar oficialmente que estamos en una relación romántica y comprometida, y lo hemos estado durante varios años. Nos hubiera gustado decírselo a nuestra manera, pero no le reprochamos este desafortunado accidente a Hayden. Era bueno, pensó Ilya al grano, y dejó claro que no estaban culpando a nadie. Sabemos que nuestra relación será difícil de aceptar y entender para mucha gente. Nunca hemos dejado que nuestra relación personal interfiera en nuestra competitividad sobre el hielo, y creemos que los logros de nuestra carrera lo demuestran claramente. A ella le gustó el comunicado, era claro y directo. ¿Siguen tus padres aquí?, preguntó Ilya en cuanto terminó de saludar a Shane. No, les dije que podían ir a casa. Me encantaría tenerlos aquí, pero yo... ¿Quieres estar a solas con tu novio? Los ojos de Shane se oscurecieron. Sí. Ilya le dio un beso y agarró el cabello de Shane, todavía húmedo por la ducha que obviamente acababa de tomar. Olía a shampoo de algas. Hazme olvidar todo, murmuró Shane. Solo quiero estar contigo. Empezó a caminar hacia atrás, hacia el salón, agarrando el abrigo de Ilya. Ilya rompió el beso para ver cómo estaba Anya. Había encontrado uno de sus juguetes favoritos y lo estaba mordisqueando alegremente. Ilya se quitó el abrigo y las zapatillas, dejándolo en un rincón. Por aquí, dijo, y tomó la mano de Shane. ¿A dónde me llevas?, dijo Shane cuando se dio cuenta de que Ilya lo había llevado a su sala de trofeos. Ilya se limitó a sonreír. De ninguna manera, dijo Shane, es muy raro. ¿Lo es?, preguntó Ilya, arrastrando un dedo por la mandíbula de Shane. Pensé que necesitabas un recordatorio antes de nuestra reunión de mañana. ¿Recordatorio de qué?, dijo Shane débilmente, mientras inclinaba la cabeza hacia un lado y cerraba los ojos. ¿De quién realmente eres?, dijo Ilya. Ilya lo arrastró hasta un sillón de cuero situado en el centro de la habitación. Estaba frente a una pared de estantes de cristal que contenían versiones en miniatura de las 3 copas Stanley de Shane y de todos los trofeos individuales que había ganado durante su carrera. También había marcos con las camisetas del equipo de Canadá, de los mundiales y los Juegos Olímpicos. Mira todo esto, dijo Ilya, mientras inclinaba a Shane sobre la silla con una mano firme. Casi necesitas 2 habitaciones. Shane no dijo nada mientras apoyaba con ambas manos, pero su respiración se había acelerado. Ilya se enderezó y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? A conseguir el líquido, dijo Ilya fácilmente. Ya sabes cómo funciona, ¿cierto? Date prisa entonces, dijo Shane con evidente fastidio. Ilya, por supuesto, se tomó su tiempo, se dirigió al dormitorio, agarró lo que necesitaba. Volvió a bajar las escaleras, pero no regresó enseguida a la sala de trofeos. Comprobó cómo estaba Anya, la encontró dormida, y luego fue a la cocina a servirse un vaso de agua. Lo bebió lentamente, tratando de ignorar las ganas que tenía de volver corriendo a esa habitación. Pero ese no era el juego que estaba jugando. Quería dejar a Shane en esa habitación, rodeado de sus momentos de mayor orgullo, porque era lo que Shane necesitaba. Finalmente, Ilya volvió a entrar a la sala de trofeos. Shane no se había movido. Ilya tuvo que luchar para controlar su respiración, para no delatarse de las ganas que tenía de estar con Shane. Por fin, gruñó Shane. ¿Fuiste a la tienda o algo así? No, dijo Ilya.
Ilya se acercó y lo acarició. Dime, ¿cuál es tu favorito de todos estos trofeos? Novato del año, dijo Shane rápidamente. Ilya resopló. Shane e Ilya se fueron a ver mariposas en la sala de trofeos. ¿Quieres saber un secreto? Se inclinó sobre Shane para hablarle directamente al oído. Me siento como si estuviera con un rey ahora mismo. Ilya, dijo Shane. Eres Shane Hollander, gruñó Ilya. Si alguna vez lo olvidas, te arrastraré aquí de nuevo y haré que lo recuerdes. Algún día compartiremos una sala de trofeos, tartamudeó Shane. Ilya sonrió. Sí, será un imperio. Shane, una dinastía. Te amo, Ilya. Ilya gruñó impulsivamente, le mordió el hombro a Shane. Al día siguiente, hay pocas cosas en la vida que no puedo soportar en absoluto, dijo Roger Crowell. Su voz era engañosamente tranquila e Ilya no pasó por alto el peligro que había en ella. Una cosa que odio son las sorpresas, otra es la deslealtad y otra son los mentirosos. Eso suena mal, dijo Ilya suavemente. Crowell le lanzó una mirada de advertencia y cuando Ilya se giró hacia Shane, vio una expresión similar en su rostro. Pueden imaginarse, dijo Crowell, lo que siento por ustedes todos ahora mismo. Esta vez Ilya fue lo suficientemente inteligente como para mantener la boca cerrada. Podía sentir la tensión que irradiaba Shane a su lado. Ilya se comportaría por Shane. Tuve que volar a Montreal para ocuparme de eso. ¿Crees que tengo tiempo para esto? Tomó aire y dijo, más calmado. Tenemos que devolver las cosas a la normalidad lo antes posible. No quiero un circo mediático alrededor de este asunto. Nosotros tampoco, dijo Shane. Crowell asintió. La liga preparó una declaración. Abrió una carpeta que estaba en la mesa frente a él y sacó 2 hojas de papel. Les entregó una a cada uno. Ella se armó de valor y comenzó a leer. Durante casi 11 temporadas, Shane Hollander e Ilya han sido jugadores de la NHL. Su destreza y rendimiento sobre el hielo demuestran un nivel de talento. Pero ambos jugadores han confirmado que el incidente fue una broma que le hicieron a su amigo en común, Hayden Pique. Ambos lamentan sus acciones. Era una salida fácil. Ilya sabía que esta afirmación no engañaría a todo el mundo, pero sospechaba que suficientes aficionados del hockey se creerían esta mentira. Shane seguía leyendo, no había traído sus gafas y estaba entrecerrando los ojos en la página. Ella no quería seguir escondiéndose, pero si Shane aceptaba para que todo el drama se calmara por un tiempo, Ilya odiaría eso, pero estaría de acuerdo si era lo que Shane elegía. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.